Hola cats, bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal, espero que se encuentren muy bien. Hoy les vengo a hablar sobre un HUD que se llama Lindo, tiene este nombre curioso. Bueno, este HUD nos sirve para generar lindens, para ir ganando lindens mientras crecemos una plantita, una rosa para ser específico. Yo creo que muchos ya lo conocen, pero pues este video lo hago principalmente para las personas que son nuevas o que no sabían de esto. Primero que nada, este HUD lo encuentran gratis en el marketplace, cuesta 0 linden, solo lo añaden al carrito y listo, les llega. Cuando ya abrieron la caja y se ponen el HUD, hay que ponerse el HUD que trae, es este que tenemos aquí, que pues vemos que tiene una nubecita con un sol, aquí la plantita, la regadera y nos trae esto. Entonces debemos de hacer clic en donde dice menú stats para que nos abra el HUD en sí, donde está toda la información de lo que vamos generando. Les voy a explicar primero el HUD, cómo funciona y qué es cada una de estas cosas que vemos aquí. Bueno, el primerito son los lindens, nos indica los lindens que ya llevamos ganados con el HUD. Aquí si se dan cuenta yo tengo 7.469, obviamente el HUD solo nos da pues números enteros, entonces quiere decir que tengo ya 7 lindens acá. En experiencia, bueno, este es los números de flores que has crecido. Seeds, pues son las semillas, porque necesitamos unas semillas para que nuestra plantita pueda crecer. O sea, después de que crece una plantita, pues tenemos que plantar, por decirlo así, una nueva y obviamente necesitamos semillas. Luego está este de Tears. Esta barra, cada que se llena, por ejemplo, yo ahorita ya lo tengo en 100%, cada que se llena tenemos que regar la plantita, entonces tenemos que darle clic a la regadera, nos riega la florecita y listo, se reinicia. Entonces cada que se llena tenemos que regar la plantita porque si no, no nos sigue generando lindens. En la barra de progreso es el crecimiento de nuestra flor y cuando se llena también tenemos que darle clic a la regadera, nos pregunta una suma, solo la contestamos y listo, nos agarra una nueva semilla para una nueva planta. Aquí abajo tenemos 4 botones, está Get a Location, que es para que nos dé un lugar donde podamos generar lindens. El que dice el botón de lindens acá, cuando ustedes le dan clic, este es para que puedas agarrar los lindens que ya tienes ganados. Yo le voy a dar clic y aquí ya me sale que me está dando los 7 lindens que ya llevo. Ahora, en web page, pues es para que nos lleve a la página web de Lindo. Y en help es para que nos dé una nota con todo lo que yo ahorita les estoy explicando. Ahí se los explica, obviamente está en inglés. ¿Cómo generamos lindens? Bueno, hay lugares específicos que tienen esta terminal. Los lugares que tienen esta terminal nos generan sol, como pueden ver aquí arriba de la nubecita, y esto nos va generando lindens, nos va generando puntos. Obviamente va subiendo pues en centavos, por eso ven que aparece aquí punto 900, punto y algo, ¿no? En la terminal podemos ver que nos dice balance, son los lindens que tiene esta terminal para repartir entre todos los que estén con el HUD de Lindo. Y el rate, acá por ejemplo dice por 1, dependiendo del número que tenga el rate, es por el cual se van a multiplicar nuestras ganancias. Entonces aquí es solo por 1, pero hay otros que a veces ponen por 2, por 3, por 4, por 5, es el más grande que yo he visto. Obviamente los que tengan más de 2 te van a generar más ganancias. Ahora, para comprar semillas tenemos este cartel donde nos dice Virtual Seeds y como pueden ver hay 3 tipos de semillas que son Golden, Silver y regular.
La regular es la cafecita. Ahora cada semilla tiene un precio. La regular cuesta 2 lindens, la plateada cuesta 4 lindens y la golden cuesta 6 lindens. ¿Cuál es la diferencia? Aparte del precio, bueno, la regular solo te da 1 de experiencia cuando crece tu flor. La plateada te da 2 de experiencia y la dorada también te da 2 de experiencia, pero aparte hace que crezca un poco más rápido tu flor. ¿Para qué nos sirve la experiencia? Bueno, cada semana los que estén entre los primeros 10 con más experiencia se llevan un bonus de lindens. Cada domingo se reinicia. Las 10 personas que tengan más experiencia en la semana, que hayan hecho más experiencia en la semana, son los que se llevan un bonus de lindens. ¿Esto dónde lo podemos checar? En la página web, donde dice ranks. Aquí es donde vemos las personas que en la semana llevan más experiencia. Aquí están. Siempre aparecen 100 personas, pero los primeros 10 son los que al finalizar la semana se llevan un bonus y ahí se mantienen. Para esto sirve más que nada las semillas doradas, ¿no? Por si tú quieres intentar quedar en el top 10 y poder ganar un bonus más al finalizar la semana. Ahora aquí en Game Locations podemos ver los lugares que tienen la terminal de Lindo. Es mejor, yo recomiendo mejor verlo aquí desde la página en lugar de tomarlo desde el HUD. ¿Por qué? Porque aquí en la página podemos ver el rate que tiene. Ahorita solo hay de por 1, a veces ya nos aparecen por 2, por 3. Y de hecho la página te avisa, si tú dejas abierta la página, da una campanada para avisar que se abrió un evento. Así se le llama, se abre un evento de por 2 o por 3. También nos dice el rango. Hay lugares donde tienes que estar cerca de la terminal, hay otros que no. En Parcel y Sim puedes andar por todo el lugar y el sol te sigue llegando a tu plantita. Pero los que dicen Specific son los que tienes que estar a una cierta distancia de la terminal para que te pueda llegar el sol y puedas generar los lindens. Hay lugares en los que necesitas unirte al grupo del lugar. El HUD cuando tú llegas te avisa si necesitas unirte o no. Yo aquí estoy en un lugar donde no necesitaba el grupo y lo único es que te dice que pues aquí está brillando el sol, puedes seguir creciendo tu planta. Te dice el balance de la terminal, el rango y el rate. Y también cuando ya se llena la barra para regar tu planta también te avisa. Y cuando crece tu plantita pues también te avisa. O sea, todo te avisa el HUD aquí en el chat general. Así que por eso igual no hay tanto problema. Para comprar las semillas tenemos que darle clic al cartel de las semillas. Nos va a preguntar aquí qué semilla quieres. Yo le voy a dar aquí regular, nos va a aparecer aquí la semillita y solo es darle clic derecho pagar. Entonces aquí van a ver 4 precios, 2 lindens pues es para comprar solo una, la de 10 lindens pues es para comprar 5 semillas y así sucesivamente. O sea, esto es para comprar más semillas al mismo tiempo. Si tú no quieres intentar entrar al top 10 semanal, yo te recomiendo que compres las semillas regulares, o sea las más baratas, porque así no gastas tanto y si lo recuperas y pues ganas más. Otra cosa, cuando ya se terminan los lindens que tiene la terminal o también cuando pasas mucho tiempo en un solo lugar, te dice que pues el sol ya se terminó ahí y tienes que ir a otra locación. Espero que les haya quedado claro. Si tienen alguna duda pueden escribirme y yo trataré de ayudarles. Nos vemos en un próximo video. Besos.